y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Había mucho que hablar de esto, pero no se hallaba cómo poder explicarlo. ¿Por qué? No porque hubiese falta en el maestro, sino en los alumnos. Los alumnos no eran capaces de poder entender algo así. Ellos se habían hecho tardos para oír. ¿Y quién es aquel que es tardo para oír? ¿Será que alguien que es tardo para oír es aquel que siempre está atento a la lectura? No. ¿Será que alguien que es tardo para oír es aquel que está oyendo la palabra, pero él está viendo para allá los pajaritos? Está viendo quizás para allá, está pendiente, están narrando un partido de fútbol, está pendiente oyendo a lo lejos cómo van a jugar. No, hermano. Estos son los tardos para ver. Dice la Biblia que por ese motivo era difícil de explicarle a estas personas, porque se habían hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Miren, mis hermanos, esto estaba aconteciendo con los hermanos hebreos. Ellos se habían hecho tardos para oír, y eran tan tardos para oír. ¿Por qué? No porque acabasen de empezar, no porque hace un mes se hicieron cristianos. Es que hace un mes, 2 meses empecé a leer la Biblia. No era por eso. Dice aquí, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles sean los primeros rudimentos de la doctrina del Señor. O sea, los rudimentos es lo primero que se enseña: la fe, el arrepentimiento, el bautismo, temas que es lo fundamental, es con lo cual uno inicia. Y estos hermanos todavía necesitaban que se les enseñara eso. Imagínense, ya tenían tiempo de ser cristianos, pero dice que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Imagínense, ellos el alimento sólido no lo podían digerir. Esto es, no lo podían entender. Solo podían entender el alimento suavecito, solo lechita nada más. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Dios no quiere que peques, Dios te ama. Son verdades, pero esto lo sabe hasta el más peor de los inconversos. Hermano amado en el Señor. Dice la palabra del Señor entonces, dice que el 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué motivo? Porque es niño. Miren, todo aquel que participa de la leche espiritual es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Estos son los indoctos, hermanos. Y los indoctos, el peligro es que van a torcer la Biblia. Un indocto es un niño en el Señor. Un niño en el Señor es alguien que ignora la palabra de Dios. Y por ignorar la palabra de Dios, va a torcer la palabra del Señor. Y dice para su propia perdición. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios nos puede capacitar para llegar a alcanzar una madurez espiritual. Claro que sí.
Aquí entre nosotros hay personas maduras en cuanto a una edad física. ¿Así es? Así es. Está bien. Entre nosotros hay algunos que ya pasan de 50 años. ¿Será que todavía son niños físicamente? ¿Verdad que no? Hace mucho tiempo que dejé la niñez. Ahora son adultos, son mayores, son maduros, de mucha experiencia, de mucho conocimiento, si han sabido aprovechar su vida. Gloria a Dios. Pero aquí no está hablando de la madurez física, que se va alcanzando con la edad. Aquí está hablando de la madurez en el entendimiento de la palabra de Dios. Dice que el alimento sólido no es para los niños, no es para los indoctos, es para aquellos que han alcanzado madurez. Pero ¿cómo se alcanza esa madurez? Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. O sea que le han dado uso a su mente. Le han dado uso, han trabajado mucho, han estudiado mucho la palabra de Dios y por ese motivo están muy ejercitados en el discernimiento. ¿Y dónde se lleva a cabo el discernimiento del bien y del mal? Aquí. Aquí. Debemos discernir, debemos estudiar, debemos escudriñar las Escrituras. No debemos ser conformistas. Si vemos a alguno que es conformista, exhortémosle, no seas conformista, no seas un acomodado, y hablemosle la palabra del Señor, que le dé pena su condición. Gloria a Dios. Hermano amado en el Señor. Pero dice también que son inconstantes, indoctos, o sea, que no conocen, pero también inconstantes. Una persona inconstante es contrario a la persona que es constante en algo. Una persona que es perseverante en la lectura, en el estudio de la palabra del Señor, es diferente a aquella persona que cuando le dan ganas lee. El hermano estudia por mí, él se prepara, él predica bien, él predica claro. ¿Para qué voy a estudiar yo? De estos es. Estos son los inconstantes. Estos son los que prefieren leer una revista, un periódico, un libro, pero su Biblia no la estudia, no la lee. Tal vez ya leyó y se acordó a la Santa Biblia, letra gigante, Reina Valera 1960. Ya me cansé. Ya, esa es su lectura tal vez. Esos son inconstantes, hermanos. De este tipo de persona, Dios no se agrada. Este tipo de persona es peligrosa para usted y para mí. Porque este tipo de persona va a torcer lo recto de Dios. Este tipo de persona va a torcer la Biblia, dando un significado que no es para su propia perdición. Ese es el tipo de persona que es un guía ciego y que guiando a otros que están igual que él, ambos caerán en el hoyo. ¿Son peligrosas estas personas? No que sean peligrosas que porque porten arma, no es que son peligrosos que porque portan quizás un cuchillo. No es por sus intenciones en cuanto a hacerle daño físicamente a usted en esta vida. Son peligrosas por lo que hablan y enseñan, hermano. Ese es el peligro. Gloria a Dios. No solamente el mundo está lleno en tinieblas por desconocer lo que la Biblia dice, sino que estos inconstantes, y como dice la Biblia, indoctos, tuercen la palabra. Hermano amado en el Señor, lea conmigo Segunda de Timoteo, atrás de Hebreos, Segunda de Timoteo, capítulo número 3.
versículo número 12 al 17. ¿Entiendes lo que lees? Es el tema para nosotros. Y estamos viendo el punto, pasajes difíciles de entender. Pero aunque son difíciles, no son imposibles de entender. Estamos viendo que la calidad de persona, de ser ignorantes, de ser inconstantes, no agrada al Señor. Y es un peligro latente para toda aquella persona que quiere conocer la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo 3, versículo número 12 al 17. Pablo hablando a Timoteo le dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué le dice? Persiste. Persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Puede la palabra de Dios hacernos perfectos para toda buena obra? ¿Tiene el poder la palabra de Dios para hacer de nosotros hombres, mujeres cabales que entendamos y discernamos bien lo bueno y lo malo? Claro que sí. Para eso dejó su palabra inspirada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, palabra viva y eficaz, palabra verdadera, de manera que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Santo es su nombre, hermanos. Inconstantes. Dios no quiere hijos inconstantes. El Señor no se agrada de los hermanos y hermanas que son inconstantes. Dios no se agrada de hermanos y hermanas que leen hasta cuando le dan ganas de leer, que solo se acuerdan de su Biblia. Hoy es culto, agarro mi Biblia, quizás la tenía alzadita o quizás solo la tenía sobre el ropero, hasta con polvo está, de tanto que no la lee. ¿Sí? A veces hasta pierden su Biblia, que no la hallan. Si la acabo de tener, dicen. Así sorprendió un varón en una casa. Este hermano llegó y dice: hermana, vamos a orar, hermano. Está bien, hermano. Solo déjenme, es que acabo de leer, si ahí estaba, dice. ¿Y qué estaba buscando? Bueno, estaba buscando su velo, porque íbamos a orar. ¿Y qué? Hasta que halló su Biblia con polvo, en medio de su Biblia tenía el velo. Y dice que acababa de orar, que acababa de usarla. Miren, bueno, al hombre pueden engañar, pero a Dios nadie puede engañarlo. No, mi hermano. No podemos nosotros pretender hacernos pasar como grandes o como conocedores si somos ignorantes. Al hombre podemos engañarlo, pero a Dios no. Dios nos habla con claridad en su palabra. Y Él no quiere inconstantes. Porque el inconstante es un peligro, porque tuerce la palabra de Dios. Y el Señor, a través de Pablo, alaba la actitud de Timoteo. Persiste tú en lo que has aprendido, dice bien. Sabiendo de quién aprendiste, persiste. Hay que ser persistente en ello. Hay que ser constante, hay que ser perseverante. Hechos 2:42 dice que la iglesia persevera
con nosotros. Perseverar. Y perseverar es estar constante. Constante. Cuando usted no es constante, usted se siente mal. Usted dice, yo no puedo decir amén porque yo no he sido constante. ¿Verdad? Y usted se siente triste. Pero esa tristeza, que es según Dios, porque la palabra la está produciendo, le va a llevar a un arrepentimiento para aprender a ser perseverante y a ser constante. Y dejar ya de ser un hombre o una mujer con una fe que hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Inconstante. Como los niños que juegan en un sub y baja. A veces está arriba y a veces está abajo. Cuando me siento bien voy, cuando estoy mal me quedo en casa. Ese tipo de persona necesita este mensaje, necesita esta palabra, porque Dios no se agrada de los tales. ¿O creen ustedes que sí? Según lo que estamos viendo, ¿no? Son inconstantes y son un peligro, porque van a torcer la palabra, van a decir lo que no es. Gloria a Dios. Mis hermanos amados en el Señor, y esto va a conducir a perdición. Lea conmigo, siempre aquí en la segunda carta, el capítulo número 2, versículo 15. Capítulo 2 de segunda de Timoteo, versículo 15. Dice, segunda de Timoteo 2:15, dice, y la exhortación aquí es para el predicador, para